Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que le estará orando poderosamente. Sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Así que nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, recordando que la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Jesús enseña acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús habla a sus discípulos y los está capacitando constantemente y les habla acerca de la oración. Ellos necesitan orar, ellos necesitan estar siempre en comunión con Dios. Dice Marcos 1:35 que Jesús era muy de mañana y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Dice en Lucas capítulo 6 verso 12 que él se la pasó toda la noche orando, toda la noche clamando a Dios para poder ser dirigido y así poder llamar a sus apóstoles, para poder designarlos con el nombre el cual el Padre les había dicho. Así que ellos ahora están siendo capacitados y Jesús les enseña y les refiere una parábola acerca de una viuda y un juez injusto. Y Jesús les habla acerca de la persistencia en la oración. Y les enseña que todo aquel que persiste en la oración, Dios le dará todo lo que ellos necesitan si claman a Él de día y de noche. Así que Jesús les enseña que ellos tienen que orar siempre y no desmayar. Hay situaciones difíciles en las cuales ellos van a atravesar. Hay situaciones difíciles en las cuales ellos van a pasar en el tiempo futuro que les espera. Situaciones en las cuales ellos deben de depender de la oración. Ahora nosotros encontramos en la Biblia, en los escritos, encontramos en las cartas generales a un discípulo llamado Santiago, el cual ahora él está aconsejando a todos aquellos cristianos que están fuera de Jerusalén. Él les habla acerca de la paciencia, él les habla acerca de la tribulación, acerca de cómo ellos deben de depender de la oración, pero también necesitan estar siempre en comunión con Dios. El apóstol Santiago en el capítulo 1 les empieza a enseñar que ellos tienen que depender de la oración. Ellos tienen que depender de Dios en todas las situaciones las cuales ellos estén viviendo constantemente. Y vemos en el capítulo 1, verso 3, cuando Él les enseña y les dice que si ellos están pasando alguna situación difícil, Él les dice: gócese en las diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. En el verso 2 dice, capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que Él les empieza a aconsejar que ellos tienen que depender ahora de Dios en todo lo que ellos hagan. Y a pesar de las situaciones que ellos estén enfrentando constantemente, ellos tienen que estar conscientes de que ellos tienen que tener paciencia, de que ellos se gocen en las diferentes pruebas que acontezcan a su vida. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos van a adquirir paciencia, dice. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en el verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que Santiago empieza a aconsejar y empieza a decir, bueno, tienen ustedes ahora que ustedes están atravesando alguna situación difícil, alguna prueba, la prueba les va a ayudar a que ustedes tengan paciencia, que ustedes aprendan a confiar más en Dios. Pero una vez que ustedes estén atravesando esta situación y no saben ustedes cómo hacerle, tienen que ir a la oración.
tienen ustedes que buscar a Dios en oración. Tienen que aferrarse a la oración, porque la oración es una necesidad. La oración no es una opción. Así que ustedes tienen que ir a la oración y pedirle a Dios sabiduría. En el verso 5 le dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que Él les aconseja, Santiago, ellos han conocido la oración, su maestro los ha capacitado, les ha enseñado y les habló en Lucas 18:1, les dijo: tienen ustedes que orar siempre y no desmayar. Les enseñó que la persistencia en la oración les da victoria. Ellos tienen que orar en todo momento. Así que ahora Él está aconsejando. En Mateo 28:19 Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora ellos están enseñando a otros a que ellos también dependan de la oración. Y en el verso 5 del capítulo 1 de Santiago dice: y ahora, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguien piensa que lo que está atravesando es algo muy difícil de superar, entonces necesita sabiduría en Dios. Y para obtener sabiduría necesitas orar, necesitas buscar de Dios para poder que Dios te dé la sabiduría para poder enfrentar las diferentes situaciones que están viviendo. Entonces Él les dice, necesitan pedirle la sabiduría a Dios. Entonces Él se las dará y les dará abundantemente y no les reprochará nada. Pero si ustedes, dice el verso 6, pero si ustedes piden con fe, no dudando nada, dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que Santiago les especifica que cuando ore, cuando usted pida a Dios algo, necesita usted creer lo que va a pedir. La Biblia nos enseña y dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Así que si nosotros pedimos a Dios sabiduría para enfrentar las situaciones que acontecen constantemente, usted estará siendo sabio. Usted estará dependiendo de la oración. Si usted pide sabiduría para enfrentar las diferentes situaciones, usted debe de pedir creyendo. No debe de dudar por nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Las olas del mar son arrastradas de un lado para otro. El viento las mueve como quiere. Y a Dios no le agrada el hombre inconstante. A Dios no le agrada aquel que pide, pero aquel que pide sin fe. Recuerde que Hebreos 11:6 dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que usted y yo debemos de estar conscientes que si pedimos algo, tenemos que creer lo que vamos a pedir. Así que le dice Santiago: no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y si tú pides dudando en tu corazón, no recibirás nada. El hombre de doble ánimo, dice el verso 8, es inconstante en todos sus caminos. Así que el hombre que tiene doble ánimo no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios, no puede pedir a Dios firmemente. Así que Santiago le enseña y dice: necesitas pedir sabiduría para enfrentar las situaciones que vengan. Necesitas pedir con sabiduría, porque si tú pides con sabiduría, podrás soportar las diferentes pruebas que puedas atravesar. Jesús está consciente, Él les ha dicho que es necesario que Él se vaya. Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces yo enviaré a otro consolador, dice Juan 14, verso 15 y verso 17, del 15 al 17. Él les habla y les dice: si me amas,
guardarán mis mandamientos, entonces yo voy a rogar al Padre para que os envíe a otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesús les enseña que ahora Él enviará a otro consolador, que en griego es paracleto, que significa alguien enviado al lado para ayudar, o sea, a un amigo. Entonces yo enviaré a alguien para que esté con ustedes y les esté ayudando en diferentes situaciones. Y cuando nosotros nos acercamos en oración, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos 11:6, y tenemos que acercarnos a Él y pedir con fe, no dudando, como dice Santiago, no dudando nada, porque el hombre que duda no le agrada a Dios. Si usted se acerca a Dios y pide, no dudando, entonces Dios le dará todo lo que usted pida. Y necesitamos en este tiempo, más que nada, necesitamos sabiduría para enfrentar las diferentes situaciones que acontecen de nuestro diario vivir. Así que Jesús les enseña, necesitan ustedes la oración, necesitan ustedes estar conscientes de que todo lo que ustedes pidan creyendo lo van a recibir. Pero si ustedes creen, lo recibirán. Por eso en Lucas capítulo 11, verso 5 al verso 13, les enseña y les habla acerca de la importunidad en la petición. Del amigo que llega a medianoche, toca la puerta. El amigo está durmiendo en cama y le dice: estoy durmiendo con mis niños en cama. Pero más sin embargo se va a levantar. ¿Por qué? Porque llegó de inoportuno, llegó a hablarle, a pedir. Entonces Jesús le dice: entonces ustedes tienen que pedir y se les va a dar. Entonces ustedes tienen que buscar y van a hallar. Entonces ustedes tienen que llamar y se les abrirá. O sea, una seguridad de que lo que tú pidas recibirás. Una seguridad de que si tú llamas se te abrirá. Una seguridad en ti. Entonces Santiago dice: entonces si vas a pedir, no debes de dudar nada. Porque el hombre que duda es como las olas del mar, que es arrastrada la ola del mar de un lado a otro. El hombre que duda es inconstante, se mueve con facilidad, de doble ánimo. Y a Dios no le agradan hombres o mujeres de doble ánimo, que no piden pero están dudando si van a recibir. Entonces necesitamos en este tiempo la oración, necesitamos orar siempre y pedir a Dios sabiduría para enfrentar las situaciones que acontecen, para poder emprender el trabajo que se va a hacer, el negocio que se va a empezar a emprender. Necesitamos sabiduría para aprender a pedir a Dios todo lo que necesitamos, todo lo que tenemos que hacer constantemente. Así que cuando usted y yo entramos a la oración y empezamos a clamar a Dios y pedimos sabiduría hasta para pedirle a Dios, tenemos que pedir sabiduría, tenemos que pedir a Dios que nos ayude y principalmente que nos dé paciencia. La paciencia vendrá después de la prueba. O sea que toda situación que acontece constantemente en nuestra vida nos va a dar fruto y el fruto es la paciencia. Cuando usted y yo atravesamos ciertas situaciones en nuestra vida, nuestra capacidad espiritual va a ir creciendo porque la paciencia va a ir tomando control cuando usted supere alguna prueba. Santiago lo dice en el verso 2. Ustedes deben de gozarse en diversas pruebas, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Vamos a pedir sabiduría a Dios para que Dios nos ayude a entender siempre el mensaje de Dios que quiere darnos constantemente cuando nosotros atravesamos nuestro diario vivir. Y todo, dice Romanos 8:28, que todo lo que acontece a nuestra vida nos va a ayudar a bien. Sabemos, dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo nos ayudará bien. Recordemos que hubieron hombres y mujeres en la Biblia a quienes fueron probados, hombres y mujeres en la Biblia quienes adquirieron paciencia, hombres y mujeres en la Biblia
quienes fueron bendecidos por Dios después de la prueba. En la Biblia encontramos a un varón llamado Job. En la Biblia encontramos a este varón llamado Job, que él fue probado y obtuvo paciencia. Y Job escuchaba a las personas que ellos, a los impíos los escuchaba, que ellos tomaban sus propias, blasfemaban en contra de Dios. Y dice en el capítulo 21, verso 15 de Job: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Hay personas que piensan que la oración solamente es una rutina o es religiosidad. Hay personas que piensan que la oración es algo que no, para ellos no les interesa, que solamente es para las personas que no tienen nada que hacer, o para las personas que están teniendo una religión solamente. Hay personas que a la oración la toman ellos como poca cosa. La oración es hablar con Dios. La oración es el medio de comunicación que tenemos con Dios, como la línea telefónica. Cuando usted tiene un número telefónico de alguien especial, usted marcará los números y los dígitos adecuados para poder enlazarse en la red y así poder tener una buena comunicación con esa persona. En la oración, la única clave que nosotros tenemos para poder hablar con Dios es a través de Jesucristo y por medio de la oración. Todo lo que pidieres al Padre, dijo Jesús, en mi nombre yo lo haré. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Biblia. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús y no hay otro nombre. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar. Job veía a las personas que ellos decían, bueno, ¿y para qué la oración? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Hablaban los impíos. Él veía que los impíos nacían, crecían, tenían bienes, eran bendecidos. En este capítulo 21 lo habla. Eran bendecidos. Morían llenos de días y decían que todos se iban a descansar en paz. Mas sin embargo, en los versos finales dice que está reservado un castigo para todo aquel que no recibe a Jesús, todo aquel que no se acerca a Dios. Esas personas están diciendo, en este capítulo 21, verso 15 de Job, están diciendo, ¿para qué nos sirve orar a Él? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Job estaba atravesando una situación difícil. Job estaba atravesando una prueba difícil. Una prueba en la cual él, en el capítulo 1, en el verso 2, en adelante empieza Dios a describir la forma. El libro de Job empieza a describirlo. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre ejemplar, el cual Dios le dice al enemigo, a Satanás. Dios le dice que si no ha considerado a su siervo Job, ¿has considerado a mi siervo Job? Él es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y empieza el enemigo, dice, bueno, pues, ¿cómo no te honrará si tú lo has bendecido, si tú le has prosperado, si tú le has dado bienes, le has dado riquezas? ¿Cómo no él te honrará si tú todo se lo has dado en sus manos? Empieza Satanás, ¿verdad?, a insinuar a Dios de que lo que Job tenía era solamente porque él le había dado pues muchos bienes. Y empieza a incitarle, ¿para qué? Para que él empezara a
a darle la autoridad para que pudiera él tocar sus bienes y tocar todo lo que él tenía. En Job capítulo 1 verso 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así que Satanás le dice a Dios que Dios lo ha bendecido. Entonces dice el verso 9: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así que el enemigo, que significa Satanás, él empieza a decirle a Dios que él lo ha bendecido, él lo ha ayudado, él lo ha acercado, él le ha dado tantos bienes, él le ha prosperado en todo lo que Job ha hecho. Él empieza a decir lo que él ha hecho y le dice: si toca todo lo que tienes y verás si no blasfema en contra tuya. Job era un varón en lo que él temía a Dios. Un varón, dice el verso 1, era un hombre perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Tenía bienes, tenía hijos, y dice que una vez que sus hijos hacían algún banquete o algo, dice en el verso 5 del primer libro, del capítulo 1 de Job, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así que de esta forma ahora vemos que Job era un hombre que estaba constantemente dándole a Dios adoración. Vemos que era un hombre que constantemente Job oraba a Dios, trataba siempre de mantener una comunión con Dios. Pero él empieza a atravesar un momento de prueba en su vida, un momento de prueba en la cual él empieza a perder todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque Job ahora está puesto en balanza, ahora es puesto en medio, y Dios le dice a Satanás que observe cómo este hombre es fiel a él, cómo este hombre le ha sido fiel en todo lo que ellos han hecho. Empieza Dios a decirle a Satanás cómo él ha prosperado, y dice: pues si tú le has bendecido, entonces él te honrará. Si tú lo bendices, él te honrará, él hará siempre reverencia a ti, porque siempre tú lo has ayudado, porque siempre tú le has dado lo que él necesita. Entonces de esta forma está Satanás tratando de incitar a Dios para que él le permita poder tocar lo que tiene. Y Dios le permite que él empiece a tocar todo lo que tiene, y empieza a destruir. Sus hijos mueren, sus animales, sus posesiones, todo lo que tiene empieza
a ser tocado por el enemigo. Pero en sí él está siendo probado. Job está siendo probado. Job está pasando por una prueba. Job está pasando por una prueba. Y él empieza a escuchar las noticias, las malas noticias que le llegan a él de sus hijos. Sus hijos estaban en una fiesta, estaban comiendo juntos, todos sus hijos, y llegó un viento y destruyó todo. Y empieza una gran calamidad, le empieza a suceder. Pero cuando Job escucha todo lo que está aconteciendo, entonces él empieza a decir en el capítulo 1, verso 21, cuando él escucha toda la calamidad que le está sobreviniendo, él empieza a decir en el capítulo 1, verso 21, dice: desnudo salí. Pero él nunca blasfema en contra de Dios. Y empieza a decir: sea el nombre de Jehová bendito. Capítulo 1, verso 21. En el capítulo 2, verso 10, sigue recibiendo malas noticias. Se acerca a la mujer de él y le dice: guardas tu integridad aún, todavía después de todo lo que está aconteciendo a tu vida. Él está siendo probado. Y le dice a la mujer, dice: recibiremos el bien y el mal no. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? Tú estás hablando como una mujer cualquiera. Y empieza Job a hablar con ella. Empieza Job a recibir las malas noticias. Él está siendo probado. En esta situación. Dice en el verso 13 y en el capítulo 13, verso 15, empieza a decir a sus amigos empiezan a venir a él y le empiezan a decir todo lo que están viviendo. Quizá él esté en pecado y empiezan a decirle tantas y cuales cosas pueda estar haciendo él mal. Y empieza Job y le dice: yo tengo mis testigos y mis testigos están en el cielo. Mi testigo está en el cielo, dice. En el capítulo 16, verso 19. En los cielos está mi testigo, allá está todo lo que yo he hecho. Me recuerdo de una palabra que Jesús dijo. Jesús dijo: haceos tesoros en los cielos. Allá el ladrón no roba, ni la polilla destruye. Hagan tesoros en los cielos, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Y Job le dice: allá está mi testigo. Está en los cielos. En los cielos está mi testigo. En el capítulo 13, verso 15 de Job, empieza a recibir noticias y él permanece fiel. Él está siendo probado. He aquí, aunque él me matare, dice, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Así que él está consciente de que él está siendo probado, pero él está siendo fiel delante de las pruebas, delante de todo lo que le ha sobrevenido. Él está siendo fiel, aunque con dolores, porque dice que le sobrevino una sarna maligna en el cual él se tenía que rascar con un tiesto. Él se tenía que rascar y estar en ceniza. Él estaba sufriendo, mas sin embargo él permanece fiel en esa prueba, porque él ha pedido a Dios sabiduría, porque él ha pedido a Dios que él le ayude, que él le dirija, que él le ministre en todo lo que está aconteciendo. Él es su escudo, él es su ayudador, él es el único que puede sacarlo adelante, sacarlo en victoria. Así que Job está atravesando por esta situación, mas sin embargo no peca, al contrario, bendice a Dios. Al contrario, él está consciente de que Dios lo ayudará por sobre todas las cosas. Y dice en el capítulo 19, verso 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantarán sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí,
aunque la situación está siendo tan difícil en su vida, aunque él está atravesando por situaciones tan complicadas, él está consciente de que Dios vive, de que su Redentor lo ayudará, de que Cristo lo ayudará, de que Dios le dará siempre victoria en todo lo que necesite. Dios siempre lo sacará adelante, de que Dios siempre le librará en este momento de prueba, en ese momento de dificultad. ¿Por qué? Porque él ha visto la mano de Dios, él lo ha ayudado durante todo el tiempo. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me ayudará. No sé cómo lo hará, pero Él me va a ayudar. Él está confiado. La prueba que le ha sobrevenido le está dando paciencia en todo este tiempo que está atravesando. Nunca blasfema en contra de Dios. Al contrario, él está consciente de que Dios vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sí, las situaciones difíciles están consumiendo quizá o queriendo desesperarlo. Quizá las situaciones que han venido a su vida lo han querido hacerlo titubear, que él desfallezca, que él renuncie a todo lo que está atravesando, mas sin embargo él permanece fiel. Mas sin embargo este libro de Job es un libro de sabiduría. Este libro de Job nos da a que usted y yo tengamos sabiduría ahora en Dios. Santiago habla y dice: si ustedes tienen falta de sabiduría, pidan a Dios, Él se las dará abundantemente y sin reproche. Si ustedes tienen falta de sabiduría, necesitan escudriñar más la palabra de Dios para poder entender que Dios ama a sus hijos y sobre todas las cosas que acontecen a nuestra vida nos ayudarán a bien. Sobre todas las cosas que acontecen en nuestra vida, aunque más difícil que se vean, aunque situaciones más complicadas que se vean, Dios siempre nos sacará en victoria. Por eso el libro de Santiago, el capítulo 1, verso 2, dice: gócense en las diferentes pruebas. Gócense, porque la prueba de vuestra fe producirá paciencia. La prueba de vuestra fe producirá paciencia. Así que está aconsejando, Santiago está aconsejando. Y ahora le dice a la iglesia, le dice a los que están fuera de Jerusalén, él les dice y les empieza a enseñar en el capítulo 5, verso 9 al verso 11, y les empieza a decir: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago les dice: acuérdense, ustedes han escuchado, dice: habéis oído de la paciencia de Job. ¿Escucharon ya la paciencia que Job tuvo? Que aunque su cuerpo, aunque su piel se deshacía, aunque esas llagas que le consumieron su cuerpo, él estaba consciente de que Dios le iba a ayudar. Él estuvo consciente en todo momento. Él nunca pecó. Él nunca blasfemó en contra de Dios. Él al contrario estaba consciente que Dios lo ayudaría. Yo sé que mi Redentor vive. Y Él, aunque yo esté en el polvo, Él de ahí me levantará. Aunque yo muera, Él me resucitará. Él me dará la victoria por sobre todas las cosas. Él me dirigirá en todo lo que
ello haga la paciencia de Job. Una vez que Job ahora es ayudado, una vez que Job ahora es dirigido, una vez que Job ahora es puesto en esa situación, dice en el verso 42 que Dios lo ayuda, que Dios lo bendice. Y todo aquello que estaba viviendo, todo aquello que él estaba atravesando, todo eso viene a ser como nada, porque ahora fue paciente. Job fue un hombre paciente. Job adquirió paciencia después de la prueba. La situación que le sobrevino lo vino a ser un hombre con mucha paciencia y sabiduría. Un hombre al cual en el capítulo 42 del libro de Job menciona que ahora, una vez que ha sido restaurado Job, él ahora, dice la Biblia en el verso 42, verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Empieza Dios a bendecirlo. Una vez que ha terminado la prueba, una vez que terminó la prueba, Dios lo bendijo. Bendijo el postrer estado de Job. Le dio paciencia, le dio sabiduría, lo ayudó en todo lo que él había hecho, había soportado en esa situación que para muchos de sus amigos, para muchas personas, él estaba siendo castigado por Dios, mas sin embargo él estaba siendo probado por Dios. Y dice la Biblia en el verso 16, después de esto, capítulo 42, verso 16 de Job, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Aún restauró Dios su vida, le dio muchos años de vida, le dio la bendición de ver sus hijos hasta la 4ª generación, hijos, nietos, bisnietos. Dios lo bendijo. Él soportó la paciencia de la prueba que vino a Job, le dio paciencia. Y Santiago dice, ustedes deben de estar conscientes de lo que ha atravesado muchos de los profetas. Ya escucharon hablar de lo que atravesó Job. Han escuchado la paciencia que tuvo Job. Ahora le dice, ustedes han escuchado, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y empieza a consolar a la iglesia, empieza a consolar a cada uno. Nos empieza a decir que cuando usted y yo, ahora que estamos viviendo en este tiempo, ahora que usted ha conocido la clave para poder llegar a Dios a través de la oración, ha conocido la clave que solamente Jesucristo pudo venir a justificarnos delante de Dios, como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Ahora nosotros entendemos que a través de Jesucristo nosotros alcanzamos ser justificados delante de Dios. Ahora usted y yo somos justificados delante de Dios. Y ahí donde usted está, al momento de que usted ore a Dios, usted sabe la comunión que usted ha tenido con Dios. Le va a pedir en el nombre de Jesús y le va a decir: ayúdame a orar siempre, ayúdame a depender siempre de la oración, dirígeme, dame paciencia, dame sabiduría para soportar las diferentes situaciones que han acontecido en mi vida. Ayúdame a poder lograr el propósito que tú tienes en mí. Ayúdame a depender de la oración. Jesús dijo: tienen que orar siempre y no desmayar. Santiago capítulo 5 versos 7 al 9 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que Santiago enseña y dice: tengan paciencia, tengan paciencia. La prueba producirá paciencia en cada uno de nosotros. Así que usted y yo tenemos que esperar en Dios. Esperar en Dios que Él nos ayudará. Así como aquel labrador que siembra la semilla en tiempo en el cual él está solamente esperando la lluvia que cae, primer lluvia y la postrer lluvia, la que le dará el fruto al cultivo que él va a obtener. Tengan ustedes paciencia. Ahora, lo que tienen ustedes que hacer es afirmar sus corazones delante de Dios. Afirmen sus corazones delante de Dios. Entonces Él les ayudará en todo lo que ustedes necesiten. Jesús enseñó, capacitó, discipuló, envió a cada uno de sus apóstoles. Envió a cada uno de sus discípulos, los envió que fueran y que predicaran y que enseñaran a otros, principalmente a la oración. Así que Santiago dice: entonces cuando ustedes oren, tienen que orar a Dios y tienen que pedir sabiduría. Y si alguno de vosotros dice tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Él se las dará abundantemente y sin reproche. Porque Dios le dará lo que usted necesita para poder caminar en este tiempo, en la situación que usted está atravesando, en la situación que usted está viviendo. Nada será imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Por eso Santiago capítulo 5, verso 7 y verso 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora tenemos que acercarnos más a Dios y tenemos que pedirle más a Dios que nos ayude a estar en una mejor comunión con Dios. ¿Ha escuchado la paciencia de Job? ¿Ha escuchado lo que Dios padeció? ¿Ha escuchado lo que Job, padeció? ¿Ha escuchado lo que Job padeció? Las situaciones difíciles que le sobrevinieron, una enfermedad incurable para muchos médicos, mas sin embargo Dios lo sanó. Una situación difícil para muchas personas, perdió sus hijos, perdió a todos sus hijos, murieron todos sus hijos, mas sin embargo Dios le dio paciencia. Él nunca blasfemó en contra de Dios. Él se mantuvo firme. Él se mantuvo fiel a Dios. Él estuvo siempre consciente de que Dios lo había ayudado. Él estuvo siempre consciente en que Dios lo iba a levantar. Y él dijo en ese capítulo bíblico, en el capítulo 19, verso 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
al cual veré por mí mismo. Profetizó en su vida. Él me sacará en victoria. Él me sacará en victoria a pesar de esa situación. ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo en este momento? ¿Cuál es la necesidad que tú estás teniendo en este momento? Quizá perdiste un familiar. Quizá algo ha acontecido a tu vida. La paciencia de Job es un ejemplo para adquirir sabiduría por medio de la palabra de Dios. Santiago dice, ¿necesitas sabiduría? ¿Necesitas orar y pedirle a Dios sabiduría? Si estás pasando una prueba, la prueba te producirá paciencia. La paciencia, ahora tú tienes que esperar en Él, esperar en Dios y afirmar tu corazón a Dios y decirle, Padre, aquí está mi vida. Gracias por ayudarme, gracias por bendecirme, gracias por fortalecerme. Gracias por lo que estamos atravesando. Yo sé que tú me ayudarás. Yo sé que mi Redentor vive y aún me levantará. Mi piel se restaurará. Esta situación se restaurará. Esta vida que yo estoy viviendo producirá fruto. Y tendré un testimonio para poder contar a mis familiares. Un testimonio para poder proclamar delante de las personas. ¿Cuál es la situación que estás atravesando en este tiempo? El único consejo que yo te puedo dar es lo que dijo Jesús siempre: ora en todo momento. Jesús dijo, necesitan orar ustedes siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Necesitas tomar de la oración una necesidad, hacer de la oración una necesidad, no una opción. No lo que los impíos dijeron. ¿Qué nos aprovechará que oremos a Él? Job 21:15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos por Él? Job 21:15. Los impíos hablando y menospreciando a todo aquel que busca la manera de estar en comunión con Dios. Así que sigue adelante, no te detengas, no desmayes. Dios está contigo, Él te ayudará, Él te levantará, Él te restaurará, Él te sanará, Él te libertará. Él producirá mucho fruto en ti. Él te ayudará en todo lo que tú estés planeando para el bien espiritual tuyo, de tu casa, de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos y de todas aquellas personas que están en tus oraciones constantemente. Así que sigamos adelante. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús hizo discípulos, envió a sus discípulos. Ahora Santiago aconseja y Santiago recuerda la aflicción que tuvo este varón llamado Job y cómo a través de la prueba que atravesó Job, la prueba le trajo paciencia y la paciencia dio un fruto. La paciencia en Dios, en Cristo, lo llevó a ser bendecido, lo llevó a ser ayudado. Entonces por eso Santiago aconseja: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios para aprender a soportar lo que esté atravesando en este tiempo. Así que recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. Oramos por ti, por tu familia, vecinos, amigos y todo aquel que esté atravesando un momento difícil. Oramos por ti en el nombre de Jesús. Pon tu mano en el lugar afectado. Pon tu mano en el lugar en el cual esté la dolencia, el problema. Dios obrará poderosamente. Dios sanará al enfermo. Dice la Biblia que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a unirnos en esta hora, clamando a Dios, creyendo en Dios. Dios obrará poderosamente. Padre, en el nombre de Jesús me uno, maravilloso Rey, con tu hijo, Padre, tu hija, madre, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús se destruye todo plan del enemigo, se destruye toda fuerza maligna, se destruye toda fuerza contraria. En el nombre de Jesús atamos espíritu de enfermedad, atamos todo espíritu maligno y lo echamos fuera de esas vidas. En el nombre de Jesús declaramos sanidad al enfermo, declaramos sanidad al enfermo, declaramos liberación, declaramos restauración, declaramos fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, todo aquello que es imposible para el hombre, para ti es posible, oh Padre Celestial. En el nombre de Jesús se destruye todo plan maligno, maravilloso Rey. Sigue obrando, Padre, dando sabiduría a mis hermanos, dándole, Padre, inteligencia, Padre, para seguir siempre orando. Pon ese
ese espíritu de oración, de intercesión en ellos, oh Padre celestial, para que ellos oren en todo momento, oh Padre, en el nombre de Jesús, oren en todo tiempo y no desmayen, maravilloso Rey, para la gloria de tu nombre. Se destruye todo plan maligno, toda fuerza maligna, toda fuerza contraria, Padre celestial, y que tú seas glorificado en ellos, poderoso Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra, mi Jesús de Nazaret. Oramos juntos por tu colonia, ejido, municipio, estado, país. Oramos por tu casa, oramos por los tuyos. La Biblia dice en el Salmo 127:1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que oramos por tu colonia, ejido, municipio, estado, país. Oramos por tu familia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra en ellos. Llénalos de tu presencia. Guárdalos, protégelos, líbralos de todo mal. En el nombre de Jesús, sé tú su ayudador. Oh Padre, guarda, Padre celestial, a todo aquel, Padre celestial, que esté en esas áreas trabajando, Padre celestial, en el Ejército Nacional, en la Guardia Nacional, oh Padre, en el nombre de Jesús, en el Armada de Marina, en las diferentes corporaciones policíacas, maravilloso Rey, en las diferentes corporaciones, Padre, de seguridad privada y pública, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénalos de ti. Espíritu Santo, dirígelos en todo lo que haya, en todo lo que haga, mi Jesús de Nazaret, que ellos te conozcan, ellos puedan tener una comunión más íntima contigo, maravilloso Rey. Oh Padre, en el nombre de Jesús, se destruye todo plan maligno. Ayúdale, dale sabiduría e inteligencia, mi Jesús de Nazaret, para hacer lo correcto delante de tus ojos, maravilloso Rey. Padre, clamamos por cada estado, municipio, ejido, país y el mundo entero, mi Jesús de Nazaret. Cada uno, Padre, de nuestros hermanos y hermanas, Padre, intercesores que están día a día, 5 a.m. y 11 p.m. orando, día a día uniéndose en oración. Dale fuerzas nuevas, maravilloso Rey. Tu Espíritu Santo los llene más. Oh maravilloso Jesús, dale fuerzas nuevas. Para el enfermo es sanado en el nombre de Jesús. Aquel que tiene una petición especial, Padre, recibe respuesta en el nombre de Jesús. Oh Padre celestial, lo que es imposible para nosotros, para ti es posible, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, maravilloso Rey. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Recuerda, la oración es una necesidad. Jesús enseñó a sus discípulos a orar siempre y no desmayar. Así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando a Dios y tenemos que afirmar nuestros corazones delante de Él. ¿Para qué? Para que Él siga ayudándonos y prosperándonos en todo y el plan de Él se cumpla en cada uno de nosotros. Recuerda compartir los audios y que sean de bendición para muchas vidas. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigue compartiendo los audios, compártelos y síguenos en nuestras páginas Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Dios te bendiga y Dios te fortalezca.